hasta 1991, y la respuesta es muy poco, por no decir nada. Ni infraestructura vial, ni servicios públicos básicos, absolutamente nada. Solo hasta 1991 los constituyentes, y recuerdo, doctor Bocanegra y amigos del Partido Conservador, ustedes que a veces me reprochan cierto tufillo sectario, debo reconocer que Cornelio Reyes, en una memorable intervención, presentó, doctor Horacio Serpa, a los constituyentes de 1991 la idea, y la defendió, y por supuesto con apoyos como el suyo, la idea de convertir las antiguas intendencias y comisarías en departamentos. Y saben, señores representantes, cómo se expresaba en aquella época el régimen institucional. Éramos intendencias y comisarías orientadas por un departamento administrativo que funcionaba aquí en la capital de la República, que se llamaba el Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías, DAINCO. Y en Putumayo, que a finales de la década de los 60 empezó la exploración petrolera, ni siquiera la comisaría y luego la intendencia tenía autonomía para desarrollar la totalidad de las inversiones de los recursos provenientes de las regalías del petróleo. Tenía que pedirle permiso a DAINCO, que funcionaba aquí donde funciona el Departamento Nacional de Planeación hoy. Y entonces, señor ministro de Minas y Energía, señores representantes, cuando quienes defienden esta iniciativa insisten en que el principal argumento es la equidad, y en el más elemental de los sentidos, la equidad es dar a cada quien lo que le corresponde, yo le pregunto a la sociedad colombiana, le pregunto al Estado colombiano qué nos dieron a los departamentos de la Amazonia y de la Orinoquia desde 1819 hasta 1991. ¿Y saben qué? No sé si para nuestro infortunio o para nuestra fortuna, pero la geología, y les pido volver a reflejar el mapa, la geología está señalando que la veta más importante de petróleo, prospectivamente hablando, es aquella que está en la intersección de la cordillera de los Andes y los llanos orientales, y la intersección entre la cordillera de los Andes y la llanura amazónica. Y entonces, desde 1991, no por acto de generosidad, sino por acto de justicia, cuando se nos consideró departamentos, se nos habilitó para desarrollar ese principio cardinal de la Constitución de 1991, que es la autonomía. Se nos habilitó, y en los últimos 20 años hemos podido gozar no de ese privilegio, sino de ese derecho. Ahora se pretende menoscabar las regalías directas, que son nuestra única posibilidad real de transformar nuestra realidad. Uno no necesita ser economista, y por supuesto que no lo soy, pero las reglas de la economía, algunas complejas, otras muy sencillas. Las reglas de la economía en lo que a los ingresos del fisco se refiere dependen en gran medida de los impuestos. Y los impuestos a su vez dependen del número de habitantes y dependen también del número de activos, y yo diría que el número de activos depende del número de habitantes. ¿A cuánto ascienden los recursos del Distrito Capital por concepto de industria y comercio, por concepto de impuesto predial? A muchísimo. ¿A cuánto ascienden los recursos del departamento de Cundinamarca vía el monopolio de los licores, cuando es el propio mercado de la capital de la República, el centro urbano más poblado de este país, el mayor consumidor de los productos de la industria licorera de Cundinamarca? Asciende a mucho. ¿O a cuánto ascienden los del Valle del Cauca, para hablar solamente de industria y comercio derivado de la
explotación de la caña de azúcar y de la industria que se ha instalado en esa bella ciudad que es Cali, la capital del Valle del Cauca. ¿Y a cuánto ascienden? Pregúntense ustedes. ¿A cuánto ascienden? Doctor José Rodolfo Pérez, ¿a cuánto ascienden los recursos de Yopal por impuesto predial? ¿O a cuánto ascienden los recursos de Puerto Asís, doctor Ochoa, por concepto de impuesto predial? Eso sí. Definitivamente, la manera como está estructurado el sistema tributario colombiano, tanto nacional como regional, favorece a las regiones de mayor población. Y regiones como la nuestra, la única posibilidad real de transformar su realidad, de convertir a municipios como Castilla la Nueva, seguramente en el municipio con el mayor acceso tecnológico, informático, como bien lo ha subrayado el doctor Velázquez, la única posibilidad es la fuente de las regalías del petróleo. Luego no nos vengan aquí a decir que es un argumento de equidad, porque a nosotros nos deben 5,5, y si el argumento es de equidad, son ustedes los que nos deben a nosotros, o es la sociedad colombiana entera la que nos debe a nosotros. Yo me preguntaba, y tal vez en alguna charla coloquial con un grupo de amigos les decía, ¿qué habría pasado, honorables colegas de la Amazonía y la Oligarquía colombiana, y del Cesar también, doctor de la Peña, qué habría pasado si Cusiana y Cumbiagua, si Caño Limón hubiesen aparecido aquí en la sabana de Bogotá? Y si el petróleo, doctor Luis Fernando Ochoa, de Puerto Asís, de Orito y Villagarzón, hubiese aparecido en el Valle del Cauca. Y si otro tanto, doctor Jaime Restrepo, hubiese aparecido en el departamento de Antioquia. Y fuésemos nosotros, dos representantes por los departamentos que hasta 1991 fuimos intendencias y comisarías, 3 del metro. Unos cuantos senadores. ¿Qué tal que a nosotros se nos ocurriera, en el marco de esa hipótesis, decirle al resto de Colombia que es un asunto de equidad, que el subsuelo es de la nación y que por qué no redistribuimos esos recursos de las regalías en la totalidad de las entidades territoriales de Colombia? Pues tendríamos que enfrentarnos, 2 representantes por departamento, unos cuantos más del Meta, contra esas grandes bancadas del Distrito Capital, del Valle del Cauca y de Antioquia. Y este debate seguramente no habría pasado de ser un debate marginal, de un acto legislativo más, de esos que abundan aquí en la Comisión Primera. Yo me preguntaba en estos días, un poco pensando en los argumentos del gobierno, ¿es la corrupción? Creo que sobre ese tema aquí han abundado explicaciones que dan cuenta de que la corrupción no es un asunto exclusivo de las entidades territoriales productoras de petróleo. Es la necesidad de superar el déficit fiscal, y ahí sí hay que pasar una cuenta de cobro, honorables representantes. Y lo voy a decir aquí con la autoridad de la experiencia y de haber participado aquí en varios debates, uno de ellos, la reforma a la Constitución que modificaba el régimen de transferencias. Y le dijimos al gobierno anterior, señores, ustedes se están gastando mucho, no dilapiden el incremento de los precios de los recursos naturales que disparó la economía internacional hasta el año 2006, de la cual Colombia se benefició sustancialmente. Vendrán épocas de vacas flacas y mejor ahorrar para cuando ellas lleguen. Y recuerdo que en el 2003, 2004, cuando las tasas de crecimiento de nuestra economía se destacaban, nos decían que era la seguridad democrática. Y en el 2006, cuando las tasas de crecimiento fueron inferiores, entonces ya no era la seguridad democrática, sino la realidad de la